Así que les voy a invitar a que nos pongamos en pie y leamos juntos Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Y la palabra de Dios dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desalienten. Oremos por la palabra, hermanos. Señor Padre bueno, te damos gracias por la palabra que está hoy preparada para poder compartir. Gracias por la vida de mi hermano Emanuel. Gracias por la palabra que tú has permitido que él prepare en su corazón. Te pedimos, Padre, que tú tomes control de su corazón, de su mente, de su boca, para que él pueda hablar con sabiduría tu palabra. Pero al mismo tiempo, Padre, que nos des a nosotros la humildad para que tu palabra nos pueda informar y nos pueda transformar a través de tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Gerald. ¿Se pueden sentar? Buena tarde a todos. ¿Quién les gustaría estar en el Splash Day ahorita? Sé que algunos ahí están anhelando el agua. Vamos a pensar a ver si lo hacemos para niños y adultos. Sería medio raro ahí. Venimos todos en traje de baño para recibir el mensaje primero y después ir a la piscina. Dios es soberano sobre todo, y a veces nuestros planes no son los planes de Dios. Y ese es hoy. Hoy no estaba yo listo para predicar en esta semana, pero Dios sabía qué es lo que estaba haciendo, y menos predicar con esta pantalla de atrás. Ahí les van a explicar, No es nuestra, no se ilusionen. Pero Dios quería que hoy escucharan esta predicación. A alguien Dios le quiere hablar el día de hoy. Así que por lo tanto, creemos que la palabra siempre es buena, es útil para nosotros, entonces vamos a exponer la palabra. Quiero hacer un pequeño ejercicio para empezar. Piensa en una familia saludable en la Biblia, una familia que tenga hábitos sanos, dignos de ser imitados. Tal vez la familia de Josué, diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Tal vez la familia de Jesús, donde Él es un hijo obediente, ejemplar, y sus padres amorosos. ¿Algún otro en la lista? ¿Alguna otra que se les ponga en mente? Ahora hagamos el ejercicio contrario. Pensemos una familia disfuncional con grandes problemas, con dificultades. Ya se les vinieron 3, 4, 5 familias en la mente. ¿Por qué será que la Biblia habla con familias disfuncionales en voz alta y en silencio en familias no tan buenas? Mire, por ejemplo, familia de Abraham, tan solo en el mero inicio de la palabra de Dios. Abraham, aunque fue llamado el padre de la fe, él se acostó con la criada de su esposa y tuvo un hijo con ella. Y eso causó muchos conflictos y problemas dentro de la familia, a tal punto de que Abraham tuvo que despedir a Agar y Dios le dijo que él iba a cuidar a Agar, con todo y su hijo. O sea, una familia que no precisamente era funcional. Pero también vemos a Isaac. La familia de Isaac, uno dice, bueno, esta sí ya va a mejorar porque va a ser el siguiente paso. Pues resulta que no. La familia de Isaac tiene serios conflictos internos. El padre le da importancia mayor a Esaú y la madre prefiere a Jacob. Y entonces eso crea una gran disputa interna dentro de la familia, al punto de que Isaac estaba así ya cansado. Dice, bueno, voy a vender mi primogenitura por lo que sea, por un plato de lentejas. Y al final eso hace. Jacob le roba la primogenitura a Esaú y después él se da cuenta de lo que había perdido y quiere matar a su hermano. Serios problemas familiares. ¿Qué tal Judá? Bueno, antes, ¿qué tal Jacob mismo?
Jacob mismo después huye y va a la tierra de Padán Aram. ¿Y qué sucede? Se encuentra con Lea, se casa con ella, no muy queriendo casarse con ella, pero se casa con ella. Después llega con Raquel y después con sus 2 concubinas y tiene una familia de 4 esposas, 4 suegras. Y esto se vuelve también una discordia internamente. Muchos problemas, los hijos peleándose. Hay historias difíciles en Génesis leerlas. Hablemos de Judá, el hijo de Jacob. Judá no se apartó de la familia y tuvo hijos con las mujeres cananeas. Y uno de sus hijos, se murió de lo malvado que era y dejó viuda a Tamar. ¿Se recuerdan? Y Tamar le pide que le dé al siguiente hijo, como era de costumbre. Y le dio al siguiente hijo y muere, y después dijo, esta tiene mala suerte. Entonces ya no le voy a dar hijos. Y la sacó y le dijo, espérame, hasta que mi otro hijo crezca. Y ella después se viste de prostituta y lo engancha a él, tiene un hijo de él, y él dice, no, hay que apedrearla, hay que matarla por lo que hizo. Y cuando se da cuenta de que realmente es hijo de Judá. No sé cómo esas historias están en la Biblia, pero ahí están. Hablemos de Rahab. La familia de Rahab, ¿qué? Una familia prostituta, ella prostituta en el muro de Jericó, esperando a ser rescatada. Ruth, una moabita, no parte del pueblo de Dios, pagana, enemiga del pueblo de Israel. Muere su esposo y se va con su suegra Noemí y después regresa a Belén. Y Ruth trata de encontrar una familia después de eso. David, la familia de David. Podríamos decir, bueno, David comenzó bien su familia, pero ¿qué pasó después? Se engatusó, dirían acá los jóvenes, con Betsabé y tiene un hijo en adulterio con ella. Ese hijo muere y después llega Salomón. David después de ese suceso, tuvo serios problemas familiares. Su hijo Absalón no quería estar con él, no deseaba su autoridad, va en contra de su padre y trata de tomar su reino, y David tiene que huir, y después los mismos siervos de David matan a su propio hijo. Una familia como que quisiéramos tener, ¿verdad? Familia de Salomón. ¿Se recuerdan cuántas esposas tuvo Salomón? ¿Y cuántas concubinas? 1000 en total. Y esto provocó serios divisiones en el reino de Israel. Y después la muerte de su propio hijo como gobernador, Roboam. Y todo eso siempre va en aumento, una espiral de degradación hasta llegar a Manasés. Manasés dice que llegó hasta el límite. Él entregó a sus hijos al fuego. Eso quería decir que por idolatría, él entregaba para adoración a sus hijos, para ser sacrificados para un ídolo. Y ahí cuando Dios dijo, hasta aquí nomás. Y ya el pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia. Familias complejas, familias disfuncionales. ¿Por qué la Biblia habla en voz alta sobre las familias imperfectas y disfuncionales y en voz baja sobre familias sanas? Bueno, creo que por un lado porque el plan principal de Dios para la humanidad ha sido totalmente disfuncional, truncado. Debido a nuestra rebeldía, todo el mundo ha sido quebrantado y nada funciona como debería ser. Todo está quebrantado, no florece, no funciona. Y el florecimiento, el gozo profundo ya no está en la vida humana.
Pero a veces tenemos esa idea de que no, es que ustedes saben, mi familia realmente hay problemas, pero la familia del pastor, esa sí es una familia ejemplar, esa sí es una familia correcta. Pero hermanos, en la realidad es que toda familia, cada hogar es disfuncional porque cada hogar está lleno de pecadores. La realidad es que cada hogar es disfuncional porque cada hogar está lleno de pecadores. No existe una familia sana de este lado del cielo. Toda familia es disfuncional y necesitada de la gracia de Dios para poder amar, servir, cuidar y reflejar los frutos del Espíritu que se nos pide. Toda familia necesita a un gran Salvador en sus vidas. Pero como personas caídas, ¿qué hacemos con este desorden? ¿Qué hacemos con esta disfuncional? ¿Qué hacemos con los conflictos internos que vivimos en las familias? ¿Cuál es el plan de Dios en medio de tanto desorden? ¿Y cuál es el plan de Dios para mi familia según la realidad en la que me encuentro? Bueno, antes de responder esas preguntas y antes de que siquiera lleguemos ahí, en lugar de correr al Evangelio, lo que hacemos es correr a nuestro esfuerzo, a nuestra autosalvación. ¿Qué es la autosalvación? Es la creencia que lo único que necesitamos para construir una familia plena, una vida plena, gozosa, con confianza, con relaciones sanas, es reglas y regulaciones y mayor esfuerzo. Es la mentira de que nosotros podemos controlar nuestro entorno. Es la mentira de que con simplemente un par de esfuerzos más, un par de reglas más, no griten, hijos. Simplemente con reglas y esfuerzo vamos a llegar a tener la familia que queremos. Pero esa es la gran mentira que le dijo la serpiente a la mujer en Génesis 3:5. ¿Se recuerdan? Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Hermanos, si el esfuerzo, reglas y regulaciones tuvieran el poder para cambiar corazones y la vida de nuestras familias, de rescatarnos de nosotros mismos y darnos un corazón sumiso y obediente a Dios, entonces nunca hubiera sido necesario Jesús para que viniera a la tierra. Sí, las reglas son necesarias. No estoy abogando acá para que viven la vida loca. Pero las reglas son necesarias, como decía Pablo, de ningún modo vamos a permanecer en pecado. Pero esas reglas no cambian el corazón. Nuestros hijos no pelean y discuten en el asiento del carro de atrás porque simplemente se llevan mal. No, es por el pecado que habita en sus corazones, que hace que tengan pleitos constantes. Es el pecado dañino en nuestras vidas y autodestructivo. Es por el materialismo que aún se presenta a una corta edad. Es por el pecado de que todo debe de girar alrededor nuestro, que nosotros debemos de ser el centro de nuestra vida, que todo debe girar a nuestros gustos, a nuestros placeres. Es por ese pecado. Y eso no se quita con esfuerzo, ni con reglas, ni con regulaciones. Necesita algo más. ¿A dónde podemos recurrir? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí es donde el Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es la buena noticia que en Cristo, en su muerte y resurrección, ha renovado absolutamente todo y que Él, por su gracia, redime nuestro pasado para que sea una anécdota de amor, bondad y poder en nuestras familias. El Evangelio no es solo buenas noticias, que Dios ya perdonó todos mis pecados pasados y que mi cuenta está en cero. El Evangelio no es es también la buena noticia, pero no es solamente la buena noticia, que en el futuro estaremos en un día glorioso con nuestro Señor Jesucristo.
El Evangelio son buenas noticias para hoy, hermanos. Para nuestra familia el día de hoy. Matt Chandler dice en su libro Redención: la cruz de Cristo, aunque definitivamente tiene la intención de incluirnos en la familia de Dios, también está diseñada para destacarnos como personas que necesitan desesperadamente que su perdón y poder ofrecen. Por lo tanto, la obra redentora de Cristo no es un medio para hacernos superhumanos. En realidad revela que somos muy humanos, hombres y mujeres que dependen sola y completamente de Dios. No lo glorificamos al ser muy fuertes, lo glorificamos, dice la Biblia, al gloriarnos gustosamente en nuestras debilidades para que el poder de Cristo more en nosotros. Cuando nosotros nos gloriamos en nuestras debilidades, hermanos, cuando podemos decir, nuestra familia sí, tiene problemas y por eso necesito el Evangelio, por eso necesito a Dios. Pero ¿cómo luce eso? ¿Cómo luce una vida, una familia centrada en el Evangelio? ¿Cómo luce el plan de Dios para mi vida y para la de mi familia? A veces esto se oye muy abstracto y quisiéramos, ¿cómo debería de lucir mi mañana? ¿Cómo debería de lucir mis disciplinas, las cosas que hago? Bueno, hoy quiero traer un poquito más de luz y tal vez 3 puntos sobre cómo debería lucir esto específicamente. Y mi primer punto es viviendo en transparencia. Viviendo en transparencia. Hay una frase que usamos muy frecuentemente y es: la ropa sucia se lava en casa. Y esa frase que la utilizamos para decir que todos nuestros errores, todos los problemas, todos los conflictos que tenemos en casa se resuelven únicamente en casa. Cerramos la puerta y es un escudo de protección para que nadie entre en nuestra vida privada. No divulgamos, no decimos lo que está sucediendo en nuestra casa, perpetuamos el silencio del dolor. Pero en el Evangelio es totalmente distinto, hermanos. Podemos ser transparentes con nuestras mayores luchas. Tim Keller dice una frase que me fascina siempre que la leo y la hemos dicho muchas veces en este púlpito. El Evangelio dice que eres a la vez más pecador y defectuoso de lo que nunca te atreverías a creer, pero más amado y aceptado de lo que nunca te atreverías a esperar. El Evangelio dice que eres a la vez más pecador y defectuoso de lo que nunca te atreverías a creer, pero más amado y aceptado de lo que nunca te atreverías a esperar. Eso es lo que dice el Evangelio, hermanos. Humildad y valentía, humildad y valentía. Humildad porque, sí, aquellos pecados profundos los podemos tratar. No soy mejor que el secuestrador, no soy mejor que el político corrupto. En lo profundo de mi ser, yo tengo todo lo necesario para hacer lo mismo que estas personas. Solo ha sido la gracia de Dios que ha retenido mi pecado y que por eso no soy tan malo como soy. Esa famosa doctrina de la depravación total, que no quiere decir que somos tan malos como lo que podemos ser, sino que todo ha sido afectado con el pecado. Cada una de nuestras áreas ha sido afectado con el pecado. Nuestras emociones han sido afectadas con el pecado, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestros afectos, todo ha sido manchado por el pecado. Desde la misma raíz, la semilla que brota ahora, todas esas emociones y pensamientos están manchados con pecado. Pero ahí es donde entra el Evangelio. Al mismo tiempo, hermanos, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, somos más amados y aceptados de lo que nunca nos atreveríamos a esperar. Y eso nos da valentía, hermanos. Nos da valentía para poder entrar a esas zonas
difíciles, de conflicto, de dolor en nuestras familias y enfrentarlas cara a cara. Poder llegar con alguien, con hermanos de la comunidad, con nuestra iglesia, poder decir, estoy pasando problemas matrimoniales. Hay mucho enojo en mi vida y estoy respondiendo con mucho enojo. Y hermanos de tu comunidad, hermanos de tu iglesia, pueden entrar a tu vida, amarte tal como tú eres y ayudarte a salir adelante. Pero eso no se puede si antes no vives una vida transparente. Vivir una vida transparente en tu familia es esencial para salir adelante. Pero también hay muchos problemas que no son típicamente de pecado, sino son problemas de las circunstancias en las cuales estamos. Una madre soltera pues, tiene muchos problemas, tal vez de lidiar con la otra parte que no está, el otro rol que no está. O tal vez tiene problemas legales tratando de encontrar la custodia de sus hijos. Y ahí es donde la iglesia, ustedes, cada uno de ustedes puede ir y ayudar. Pero eso solo se logra si somos transparentes con los problemas que tenemos. Hermanos, las estadísticas dicen que de 9 de cada 10 padres solteros son madres solteras. Y necesitamos hombres que modelen la hombría bíblica, piadosa, de servicio fiel, un liderazgo de amor, un liderazgo servicial. Necesitamos hombres que modelen a los niños todo eso. Y esto no tiene que ver solo con los papás, solo con los hombres casados. Tiene que ver con hombres incluso solteros que puedan modelar y puedan ser ese hermano mayor para aquellas familias que solo tienen mamá, poder cuidar, modelar, estar junto a ellos, discipular a esos niños. Somos iglesia y para eso Dios nos ha dado. Vivamos transparente y vivamos admitiendo nuestras debilidades. Pero no solo es una vida transparente la que Dios nos pide, sino también una vida en santidad, viviendo en santidad. Imagina que tengo un vaso de ácido en mi mano y de repente alguien pasa cerca de mí y me empuja y yo lamentablemente derramo ese vaso de ácido encima de alguien. Y yo puedo decir esa no es mi culpa. Yo no quise derramar el vaso de ácido a él o a ella. Eso es culpa de quien me empujó. Pero hay una pequeña pregunta antes de eso. ¿Por qué tienes un vaso de ácido en tu mano? ¿Por qué estás cargando con un vaso de ácido? Sí, tal vez te empujaron. Pero ¿quién te manda a tener eso en tu mano? Bueno, hermanos, de la misma manera, hay una pregunta mayor cuando nosotros respondemos con acciones pecaminosas con otras personas. Regularmente tenemos esa excusa de, es que no sabes lo que me hizo. Es que no sabes lo mucho que me hirió. Es que no sabes las cosas que en mi casa se viven. Pero acciones pecaminosas no nos empujan a hacer más acciones pecaminosas. Si tenemos un vaso de ácido en nuestro corazón, en cualquier momento nos pueden empujar y podemos derramar ese vaso de ácido en alguien. Y eso es lo que sucede en muchas familias aisladas, con amargura, con dolor, donde se han vivido problemas profundos, internos, de ira, de abuso. Y lamentablemente no se tratan porque primero no son transparentes, pero de ahí no se trata el pecado por su nombre. Simplemente se le dice, es que mi esposo es muy enojado. Él está cometiendo pecado en contra
de Dios y contra ti. O mi esposo tiende a ser agresivo. Eso es pecado, hay que llamarlo por su nombre. Y hay que tratar el pecado, hermanos, viviendo en santidad. Y no culpamos a otras personas de nuestras malas actitudes, sino somos conscientes de las actitudes que estamos teniendo, porque no es por las cosas externas por las que nosotros respondemos mal, es por lo que está en nuestro corazón. Así que, ¿cómo tratamos con el pecado que está? Lo hemos dicho muchas veces y por eso lo quiero tratar rápido. Tratamos con el pecado con 3 cosas: corte radical, rendición de cuentas y comunión con Dios. Corte radical, rendición de cuentas y comunión con Dios. Corte radical, Mateo 18, 8 al 9, dice: si tu mano o pie te hace caer, córtatelo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncatelo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Aquí Jesús está hablando claramente de que el pecado no hay que tratarlo suavemente. El pecado hay que nombrarlo y hay que hacer un corte radical del mismo. Sea lo que sea, hermanos, si sea enojo profundo, sea agresividad, hay que tratarlo y hacer un corte radical. No pueden seguir esas actitudes. Pero también Dios nos llama no solamente a tener un corte radical de esto, sino a tener una rendición de cuentas unos a otros. Santiago 5:16, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos a otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Hermanos, si solo haces el corte, pero solo lidias con el pecado contigo mismo, no vas a salir adelante. Tienes que tener a otras personas juntas, tu comunidad misional, tu iglesia, a que te ayuden a caminar. Sí, van a haber altos y bajos, al revés, altos y bajos. Y de ahí vas a tener que poder salir, pero solamente a la par de un hermano que le puedas decir: sí, lo volví a hader. Necesito que ores por mí, necesito que me acompañes, necesito hablarlo, necesito entender mi propio mundo. San Agustín decía, Juan Calvino decía, que el conocimiento más profundo es conocer primeramente a Dios y luego conocernos a nosotros mismos. Y eso es lo que deberíamos de hacer. Conocernos a nosotros mismos profundamente, pero junto a un hermano, hablándolo, verbalizándolo, tratando de entender por qué mi corazón se está desviando, qué ídolos hay en mi corazón, qué estoy poniendo en el centro de mi vida, y por eso estoy pecando para conseguir eso. Puede ser honor, puede ser el sentirse superior, el dinero, pueden ser muchos, y junto a un hermano puedo caminar a través de ese pecado. Pero también esto no tiene sentido si no arraigamos nuestra vida a Cristo y a una comunión con Dios. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Se convirtieron de sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que necesitamos, una comunión constante. Vengan regularmente el domingo, tengan tiempo de devocional, oren, lean la palabra de Dios. Solo un corte radical, solo la confesión de pecados no logra. No tiene el poder para cambiar nuestros corazones, pero Cristo sí. Y una comunión con Cristo es donde nosotros podemos ser cambiados constantemente, ir creciendo a la imagen de nuestro Redentor. Bueno, eso es vivir en santidad. Y el último, viviendo en fidelidad. Hay una historia en Génesis que aquellos que estuvieron cuando estuvo la serie de Génesis, a mí me fascinó predicar ese versículo. Es Génesis 29, 31 al 35. Es la historia de Lea cuando está teniendo uno y otro hijo. Lo voy a leer juntos. Vio el Señor que Lea era aborrecida y Él
concedió hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén. Pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo, así que le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos, así que le puso por nombre Leví. Concebió una vez más, dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré al Señor, así que le puso por nombre Judá, y dejó de dar a luz. Lea estaba en medio de querer adorar a su esposo, de encontrar su plena satisfacción, sus plenos deseos, anhelar que su esposo llenara los vacíos profundos de su corazón. Y entonces tenía hijos simplemente para agradar a su esposo. Y tenía un hijo y decía, esta vez sí mi marido me amará. Y tenía otro hijo y lo mismo, y así iba una y otra vez. Pero al final ella descubrió que no se trataba precisamente de cuánto el marido podía traerle satisfacción, amor a su vida, sino quién era el Dios a quien servía. Y por eso en su último hijo, el hijo de Judá, dice, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá. Ya saben, Jesús, ¿de quién es hijo? De la tribu de Judá. Jesús es hijo de Lea, la fea. Así decía que era el texto. Y no la bonita Raquel. Hermanos, al recordar, al ser fieles en las circunstancias donde Dios nos coloque. Si puede ser que tu familia no tenga los roles, puede ser que vivas como una madre soltera, puede ser que sea abuelos cuidando nietos, puede ser que haya muchos conflictos en tu familia, un esposo o una esposa que no es cristiana, no cree en lo mismo que tú crees. Y puede ser que en medio de eso no encuentras realmente satisfacción, no encuentras paz. No lo vas a encontrar nunca ahí, hermano. Nunca lo vas a encontrar ahí. Dios te ha llamado a ser fiel donde Él te ha puesto. En medio de situaciones difíciles, tu papel no es cambiar totalmente esas situaciones. Cambiar tu corazón, sí. Alinearte a lo que Dios quiere, sí. Pero cambiar todas tus situaciones difíciles, eso no lo puedes hacer. Porque Dios está trabajando en tu corazón, en cada hijo que va saliendo, en cada circunstancia que va trayendo a tu vida. Dios está cambiando tu corazón hasta que puedas decir, esta vez alabaré al Señor. En medio de la situación que te encuentres, en medio del dolor en que vivas. Y para eso significan 2 cosas. La primera, confiamos en la providencia de Dios. La doctrina de la providencia de Dios es no simplemente una doctrina teológica de conocimiento que se queda ahí en las nubes, sino es una doctrina que cambia absolutamente todo como enfrentamos las situaciones. Si creemos que Dios realmente orquesta, controla todo lo que está en mi vida, ¿qué le tengo temor? ¿Qué puede traer esta vida que no sea controlada por un Dios bueno, un Padre bueno que quiere lo mejor para nosotros, sus hijos? Entonces, la doctrina de la providencia divina trae esperanza a nuestros corazones, que Dios en última instancia es el que está planeando, orquestando cada suceso de nuestras vidas. Es Dios quien tiene el control, es Dios que soberanamente gobierna su mundo, pero soberanamente controla cada uno de los momentos de nuestra vida. Así que podemos decir como Pablo dijo, todas las cosas cooperan para el bien a todos los que son llamados conforme al propósito. Abraham Cooper decía esa frase que me fascina.
No hay un solo centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no grite, mío. Todo lo que está sucediendo en tu vida, aún problemas familiares, aún dificultades, Cristo grita, mío. Y como segundo punto, que es vivir en fidelidad, es apuntar a los roles bíblicos. Puede ser que sí, en tu casa no hay la figura paterna, o tal vez ahí está, pero no cumple su rol. Pero como madres, ustedes pueden decir, yo estoy tomando esta decisión porque tu padre está ausente. Pero si él estuviera presente, él es el que debería tomar esta decisión. Porque estás criando a hijos que deben de tener todo el consejo de la palabra de Dios. Y debemos de modelar, aunque nuestra familia no luce con todos los roles bíblicos que deberían de lucir, podemos aún así apuntar a esos roles. Podemos aún ahí decir, esos roles son mejores. Lo que Dios diseñó para la familia es mejor. Así que, hijo, míralo. Estudia junto a ellos cuáles son esos roles. ¿Cómo el papá debe de formarse como un líder, cabeza del hogar, como un servicio sacrificial, amoroso, cuidadoso? Y cómo la esposa se sujeta a su esposo por amor a Cristo y no por amor a su esposo. Entonces apunta también a los roles bíblicos, viviendo en fidelidad. Y para terminar, los músicos pueden pasar. Quisiera recordar otra vez de la lista de nombres que comencé este sermón. Abraham, Isaac, Jacob. ¿Se recuerdan de todos esos nombres que parecen familias totalmente corruptas, disfuncionales? Esa lista de nombres es la lista de Mateo 1. Dios ha decidido incluir a todas esas familias disfuncionales dentro de su familia, dentro de la familia del Salvador, para recordarnos que no es la obra nuestra la que puede cambiar nuestras familias, para recordarnos que nuestras familias pueden ser un testimonio de la redención de Cristo. Nuestras familias pueden ser un testimonio vivo que la gracia de Cristo puede obrar a través y por medio de familias imperfectas, pero elegidas y separadas y guardadas por el único que es perfecto y que sus caminos son perfectos. Nuestras familias pueden honrar a Cristo, no siendo las familias modelos, las familias que tienen todo resuelto, las familias que no muestran sus debilidades. Nuestras familias pueden honrar a Cristo cuando somos transparentes, cuando vivimos en santidad y cuando vivimos en fidelidad. Cuando modelamos no un carácter intachable, sin nada, sino cuando modelamos un carácter que es humilde, que puede ser moldeado, que Dios lo está transformando. Así que, hermanos, hoy vamos a estar los pastores aquí, como ya lo hemos hecho los domingos. Si hoy la palabra te ha hablado o simplemente traes una carga profunda, queremos orar por ti. Queremos orar como pastores. Queremos que el Espíritu Santo siga obrando en tu corazón. Y si no has creído en Cristo, este evangelio te es ajeno. Este evangelio no es lo que crees que es. También te invitamos, pues, a acercarte a uno de nosotros. Queremos explicarte el evangelio. Queremos traer a tu vida la claridad de lo que Cristo ha hecho. Así que
Mientras la música está sonando, vamos a estar los pastores aquí abajo y puedes acercarte a cualquiera que quieras. Alabemos al Señor por su palabra.